Gracias, muy buenos días. Como están enterados por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, lo que tenemos un plazo el próximo 18 de julio para que se armonicen las leyes en el ámbito federal, pero también cada uno de los estados emita las propias reformas correspondientes a los sistemas locales. Y que en su conjunto tendrán que integrar el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a informarle más adelante cómo va el avance por entidad en cuanto a las reformas constitucionales, a las reformas legales. Yo señalaré solamente que es muy importante que se agoten los plazos y se cumplan los plazos de la reforma constitucional, porque el combate a la corrupción pues no es un asunto retórico, sino tiene que ver con generar todos los instrumentos legales y también hacer los nombramientos correspondientes, como algunos que están pendientes en el Senado de la República, como el de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Están pendientes también los nombramientos de fiscales y magistrados de salas especializadas en el combate a la corrupción, y también, desde luego, las regionales, que son quienes conocerán y en su caso sancionarán los delitos graves en la materia. Está pendiente también que se aborde el tema de la declaración o de los formatos de lo que conocemos la 3 de 3, que será una tarea también que tendrá que hacer el Comité Nacional de Combate a la Corrupción. Son tareas estas y las pendientes en cada una de las entidades que sin ellas pues simplemente no existe o está muy limitado el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema holístico, no solamente depende de las instancias federales, sino sin las instancias locales pues simplemente no funcionaría. En el caucus anticorrupción, en el que convergemos legisladoras y legisladores de diferentes partidos, algunos de ellos presentes en esta conferencia, hemos hecho diferentes llamados desde las comisiones de los grupos parlamentarios y también no solamente a la comisión permanente, sino también a los gobernadores. La semana pasada hicimos llegar a la CONAGO, por conducto de su presidente en turno, el doctor Miguel Ángel Mancera, la solicitud de el exhorto para que las entidades federativas generen las reformas, los nombramientos que implica todo el sistema, los sistemas locales anticorrupción, de tal forma que pudiéramos cumplir el 18 de julio, que es el plazo que establece la Constitución, con ese mandato. Hace algunas horas sesionó la CONAGO, tenemos entendido que fue un tema de los que se abordaron, y continuamos haciendo el exhorto como lo hicimos por escrito. También lo haremos extensivo en esta conferencia a los gobernadores para que agilicen los nombramientos, a los congresos de los estados, pues para que legislen en consecuencia. Estamos anunciando también en esta conferencia otra acción concertada con el caucus, que es promover para la siguiente sesión de la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que se está agregando un diagnóstico de avance del Sistema Nacional y los sistemas locales en la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual enseguida mis compañeros darán cuenta puntual de cómo va cada una de las entidades. Miren, traemos, como bien lo señala el diputado Hernández Soriano, y que ha sido elaborado por el IMCO, por Transparencia y por Coparmex, este semáforo de implementación tanto de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales, como las distintas leyes de los sistemas locales anticorrupción, de la implementación que se tiene que dar. Entonces, aquí está el semáforo de la reforma constitucional. Este es un documento de finales del mes pasado, de finales de mayo, perdón. El último va a salir ahora que venza el plazo constitucional para la implementación o para la puesta en marcha de todas estas reformas en los estados.
pero como ustedes ven aquí, digo, a lo mejor está muy lejos, pero no se tenía hasta hace un mes y medio, más de 10 estados con reformas constitucionales. Al parecer Chihuahua ya tiene esa reforma constitucional y seguramente algunos más. En el caso de también se hace una evaluación de cómo estaban siendo evaluadas esas reformas constitucionales. Regular, una reforma constitucional satisfactoria, buena, mala, etcétera. De acuerdo a distintos criterios implementados o tomados en cuenta por estas organizaciones. Y luego, todavía más alarmante, es el semáforo de implementación de la ley del sistema o de las leyes del sistema o los sistemas locales anticorrupción, porque solamente hay muy pocos estados con una evaluación satisfactoria. Están Nayarit, Chiapas, Puebla, digamos como esos ejemplos, pero después no muchos más. Y sin leyes del sistema o de los sistemas locales anticorrupción, pues aquí hay una larga lista. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Ya se comentó, pues que se redoblen los esfuerzos. Tenemos aquí un punto de acuerdo que será presentado mañana en el Pleno de la Permanente, que está firmado por los diputados y algunas otras diputadas, los que ven ustedes aquí en la tribuna, y la solicitud es que se pida o que se exija a los gobiernos de los estados para que lleven a cabo estas reformas en los tiempos establecidos. ¿Va a ser posible? Difícilmente. Tenemos una semana de hoy al día 18. Lo que también hay que tener en consideración, y es importante resaltarlo, es que esto es una situación recurrente en lo que hacemos en los congresos, no solo en el Congreso de la Unión, sino en los congresos de los estados. Las reformas que se plantean y después su entrada en vigor, que normalmente está establecida en los transitorios, ya sea de los decretos o de la propia Constitución, de las reformas constitucionales, en los transitorios, pues no se cumple. Y eso es una omisión legislativa que hay que de alguna manera resolver. Platicando con los compañeros del caucus, es una de las tareas que seguramente estarán pendientes y ojalá podamos entrarle al análisis profundo de cómo hacemos para reformar la ley orgánica del Congreso y empezar a dar los ejemplos, porque somos los primeros, los legisladores de este país, que no acatamos las disposiciones que de alguna manera aprobamos, quizá a veces con muchísimos esfuerzos. Entonces, esa es una propuesta que vamos a poner sobre la mesa del Caucus Legislativo Anticorrupción para irle dando salida a estos temas y que no estemos batallando como ahora, una semana en donde más de la mitad de los estados en el país no tienen reformas constitucionales y no tienen las leyes locales de los sistemas anticorrupción. Eso por un lado, y solamente yo me extiendo en un punto. Como ustedes saben, hemos tenido una situación crítica en este tema, particularmente en el estado de San Luis Potosí. Lo que exigimos también es que los congresos de los estados, sí de manera respetuosa, como el exhorto que se les va a hacer desde la Comisión Permanente, pero que a través del impulso y de la organización de la sociedad civil se den a la tarea de llevar a cabo, de implementar gobiernos abiertos y procesos de definición de estas reformas abiertos. El Parlamento abierto es una normalidad democrática en muchos países y en el nuestro nada más no. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos temas que cuidar por parte del legislativo, de los ejecutivos, etcétera. Entonces, estamos haciendo esa solicitud, hay avances, muchos estados, un argumento sólido también que tienen es que la sociedad civil no tiene un peso fundamental para poder incidir. Bueno, pues yo les puedo decir que en el caso de San Luis las coyunturas van haciendo o van dando esa fortaleza a los distintos actores de los propios sistemas que ya fueron diseñados con eso en mente, que habría la fortaleza de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil y de otros actores para poder llevar a cabo las reformas que necesitamos. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir. Seguramente el diputado Romero abundará en este tema, pero vamos a seguir empujando para que los sistemas locales tengan fuerza y que realmente funcionen para combatir la corrupción, que es el objetivo central. Gracias. Buenas tardes. Bueno, solo un comentario adicional, quizás me salga un poquito del tema, pero es creo que importante hacerlo. Hay una operación ablandamiento por parte del, ahora que están de moda los acrónimos, el PRIERDE, le llamo yo, es el PRI más el verde. El PRIERDE está haciendo una operación para ablandar el sistema nacional anticorrupción.
Es una operación que viene de lejos, viene desde que apoyaron reformas constitucionales de avanzada para después frenarlas o anularlas en las leyes secundarias, viene por trucos en la manera de designar a los funcionarios, como el caso del fiscal general, viene por el hecho de que esa iniciativa que mandó el presidente de la República para modificar el transitorio del pase automático está congelada. Por eso está parado lo del fiscal anticorrupción, dicho sea de paso, porque el PRIERDE tiene detenida esa iniciativa para quitarle el pase automático a Cervantes y no la ha siquiera querido dictaminar. Y es una iniciativa que surgió de una gran presión social, no fue gratuita, fue porque organizaciones sociales, ciudadanos, presionaron y entonces forzaron al presidente a mandar esa iniciativa, pero esa iniciativa fue solamente una finta, ahí está, no se ha ni siquiera, insisto, dictaminado. Pero ahora, luego vimos este ablandamiento en el caso del Comité de Participación Ciudadana y la andanada de ataques del Senado, del verde presidente del Senado y algunos otros senadores que quieren ablandar a los ciudadanos que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay que denunciar eso, hay que decirlo con todas sus letras. El caso de, es decir, lo que quieren hacer es que el Sistema Nacional Anticorrupción no funcione, o que funcione de manera controlada por ellos. Quieren dejar un fiscal general a modo. Acuérdense que el fiscal anticorrupción está absolutamente subordinado al fiscal general, ¿eh? No se les olvide. El fiscal anticorrupción no tiene autonomía, depende del fiscal general en todos sentidos, recursos, decisiones, etcétera. Entonces, el fiscal anticorrupción, pues, de nada va a servir que se elija a un excelente, honesto, autónomo, en lo personal, fiscal anticorrupción, si el fiscal general es un fiscal a modo del priñanietismo. Si el fiscal general va a cuidar las espaldas de este régimen por 9 años, pues ya de ahí, de entrada, ya prácticamente anularon la parte quizás más importante del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, hay toda una operación en camino desde hace un buen tiempo y hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz, sobre todo ahora que están atacando a personas que participaron con bastante responsabilidad en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Me refiero a los académicos y activistas que estuvieron involucrados. Entonces, me parece fundamental que no dejemos de señalar esta intención que se tiene desde quienes controlan el actual régimen para evitar que el Sistema Nacional Anticorrupción castigue realmente a los corruptos. Gracias. Por lo que decía el diputado Basabe y la falta de un fiscal anticorrupción, aunado a que en la mitad de las legislaturas no hay todavía esta norma, esta reforma, si es una simulación, letra muerta la reforma del sistema anticorrupción. Por favor. La segunda pregunta, decías que si es letra muerta. Yo me refiero a un aspecto muy específico del sistema, que es el de la Procuración de Justicia o la Fiscalía, es decir, la acción penal, ¿no? Es con la que metes a la cárcel a los corruptos. Y vuelvo al tema, si el fiscal general es Cervantes, que ahorita tal cual está, en el momento que se constituya la Fiscalía, el actual procurador se convierte en fiscal por 9 años. Entonces, yo pregunto, ¿ustedes creen que Raúl Cervantes sería un fiscal capaz de ir en contra de actos de corrupción de este régimen, del actual presidente de la República, del quien fue abogado?
de este sistema político del PRIERDE? Yo creo que no, creo que sería un guardaespaldas. Y mientras no se quite ese transitorio y se cambie ese pase automático, ahí en ese tema de la procuración de justicia sí sería letra muerta, si no hay ese cambio. Si se escoge al actual procurador como fiscal por 9 años, es un golpe letal al sistema. Sí. Sobre este asunto de que aquí en México todo es simulación en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, ni se diga, y vemos que hay leyes, cuando fueron la reforma energética y la educativa, pero en fast track, en menos de 15 días ya estaba lista en el país, no en un estado. Y vemos, por ejemplo, la ley del sistema penal acusatorio, les dieron 18 meses para armonizar y de armonizado no tiene absolutamente nada. A esta ley anticorrupción vemos que están igual, que más de la mitad de los estados ni siquiera han hecho el menor esfuerzo. ¿Habría algún mecanismo para sancionar a los congresos y que dejaran pues de estar supeditados tanto a los gobiernos estatales como al federal para que esto avance? Y también vemos cómo la corrupción, que está a punto de anularse la elección en Coahuila, precisamente por este rebase de topes de campaña, y todo el mundo dice que no, que ellos no fueron, que se apegaron a la ley. Entonces yo sí quiero saber qué es lo que se tiene que hacer para que realmente empiecen a actuar las leyes. Gracias. Gracias. Yo voy con la primera pregunta, que los políticos aquí respondan la segunda. Pero mira, no existe una sanción en la ley, ya se dijo, por eso en la intervención inicial planteábamos que hay que hacer algo. Se crea una ley para retrasar la resolución de temas, bueno, pues hay muchos vacíos que no nos permiten poder tener una sanción para cuando nosotros mismos los legisladores violentamos la propia norma. Y eso es un absurdo. Dicen, es que no puede haber una sanción pecuniaria, porque le hemos dado muchas vueltas al tema. No, sí, bueno, sí existe. Cuando no venimos a sesionar, pues se descuenta de la dieta. Yo no digo que esto sea un tema específicamente, pero claro que debe de haber sanciones, y debe de haber sanciones a los cuerpos legislativos, a las comisiones respectivas que están en falta, que no sesionan, por ejemplo, en fin, o sea, son muchos vacíos y huecos en la ley. Ahora es un tema ya muy grande, porque es finalmente que la mayoría de los estados, o una buena parte de los estados, pues no van a haber podido cumplimentar lo que mandataba la Constitución para armonizar esas leyes. Pero eso no es nada más anecdótico, eso tiene repercusiones muy serias en el funcionamiento de los estados. Ahorita, y regreso a este caso porque creo que es enigmático en el país, pero San Luis Potosí no está funcionando en base a voluntades políticas, no sé si eso exista. Existe la fuerza de la ciudadanía, existe la fuerza de la acción de los ciudadanos dando pasos hacia adelante y exigiendo sus derechos, porque si por voluntad política se me hace que estaríamos sentados un buen rato. Entonces, yo creo que se tienen que ir avanzando. ¿Qué está sucediendo en algunos estados en donde viene la presión social? Bueno, pues sí forman parte de las discusiones para nombrar a los miembros de los comités de participación ciudadana, sí forman parte para que el gobernador, la terna que mande al Congreso, quizá venga a través de esta acción concertada con los ciudadanos. En fin, lo que debería de ser ideal, pero no debería de ser solamente porque hay muchos ciudadanos indignados y enojados en la calle, debería de ser porque hay que cumplir con la ley. En fin, es un debate que se puede dar por mucho tiempo. Para ampliar la pregunta, que es muy recurrente, pero es muy importante tener alguna opinión sobre por qué no la armonizan, por qué no actúan en consecuencia los congresos, los ejecutivos. Pues simplemente porque hay más incentivos a mantener el sistema de impunidad y de corrupción para los que tienen la obligación de hacerlo. Como no hay sanciones ejemplares, pues los incentivos son mayores, es seguir con las redes de impunidad. Y usted pone un ejemplo muy claro, pero hay otros más. Posterior a las elecciones locales, en lugar de que se realicen los juicios políticos en la Cámara de Diputados o se ahonde la investigación de las carpetas que hay abiertas para los actos de los gobernadores en los estados donde hubo corrupción,
pues la justicia se aplica en otro lado y se está aplicando particularmente a los gobernadores inocultables, pero si analizamos también detenidamente a los gobernadores que aún y cuando han sido cobijados por su partido, pues perdieron la elección. Y ahí está la suerte de Duarte, del de Veracruz, perdió la elección. Duarte, el de Chihuahua, perdió la elección. Borges perdió la elección. Yarrington también perdió la elección. En Coahuila, pues también perdieron la elección prácticamente con lo que está dando. Entonces, el sistema corrupto lo que está haciendo es manejar sus propias reglas porque no hay incentivos. Si hace falta, pues, que haya incentivos mayores, y esos pueden estar seguramente, como se ha mencionado aquí, en el señalamiento, en el escarnio, en la participación activa de quienes han empujado en un primer momento las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal. Hay que trasladarlo a nivel local, porque efectivamente sí es importante que se agilice para cumplir un mandato constitucional, pero es importante que se haga no de cualquier manera, porque ya hubo ejemplos. Duarte, el de Veracruz, Javier, nombró al fiscal siendo gobernador y nombró desde luego a alguien que iba a ser comparsa de todos sus actos, que le iba a cubrir las espaldas. O sea, sí es importante que nos involucremos, pues, las diferentes oposiciones en los estados, las organizaciones, no solamente para que se armonice, sino también para que se hagan los nombramientos adecuadamente y los gobernadores que pudieran tener la mayoría de los congresos, pues no quieran cubrirse las espaldas con los nombramientos que hay de los fiscales locales y de otros nombramientos importantes en cada una de las entidades. Respecto a lo de Coahuila, pues creo que se da por contestado, no es parte de las reglas que hay para resolver las cosas. Esperemos que en el Consejo General del INE pues actúe en consecuencia, que sea claro y transparente respecto a los elementos que haya para una probable nulidad de la elección. Sabemos que la entrada en vigor de este sistema a nivel local pues es un mandato constitucional, pero ¿no sería mejor posponerlo o de plano pues dar marcha atrás? Porque todo esto es una simulación y de todos los partidos políticos, incluido el PRD, que en la Ciudad de México no ha aprobado el sistema, pero además Leonel Luna quiere imponer a su fiscal, igual que el del Estado de México. Ya hay ahí un fiscal que quieren imponer, cercano a Humberto Castillejos, en fin, todo es una simulación de todos los partidos, ¿no? Pues, por alusiones, no, el llamado es para todos. Decíamos y les anunciamos que en primer lugar a quien se lo solicitamos es al doctor Miguel Ángel Mancera, y conjuntamente con el oficio que entregamos en su oficina le enviamos el diagnóstico preciso del semáforo de los sistemas locales por cada una de las entidades. Si está en falta la ciudad, pues hay que vigilar, y efectivamente decía que hay una inercia para que las mayorías y los gobernantes quieran poner nombramientos a modo, y eso es inaceptable, sea en la Ciudad de México, sea en Baja California, San Luis Potosí, o en cualquier entidad. Por eso tenemos que estar alertas de los nombramientos para poder evitar que sucedan esos excesos. Justamente la purga que se anuncia en el PRD al diputado Rafael Hernández y Agustín Basabe, ¿cuál es su opinión? Si ustedes estarían de acuerdo o en que se tolere que correligionarios del partido pues coqueteen con otras fuerzas políticas, o están a favor de que pues sean expulsados del instituto político. Gracias. Alguien que fue presidente no quiere contestar, pero está bien. Yo no sabía que hubiera una purga. Lo que sé es que sí hay señalamientos de compañeros que han aparecido en eventos de otros partidos, particularmente en los que convoca el líder de Morena para firmar. Y ahí hay dos posturas del Comité Ejecutivo, como usted lo sabe. Hay quienes dicen que hacen ejercicio de su libertad y van a manifestarlo con una firma. Lo que están diciendo es que se inclinan por una alianza con Morena,
y hay otra postura que dice que también se refuerza en nuestros documentos básicos en el estatuto, de que quien es afiliado o dirigente o las dos cosas del PRD, pues está obligado a no respaldar a otros partidos o candidatos, y es un asunto que tendrá que resolver el Comité Ejecutivo Nacional. Tengo entendido que lo harán con algunos personajes, incluso algún compañero de aquí de diputado federal y otros de otros estados, y nosotros lo estamos dejando por allá. Como grupo parlamentario estamos actuando como una sola fracción legislativa y no estamos contaminando nuestra actuación legislativa con esos asuntos que tienen que resolverse allá en Benjamín Franklin 84. Hay diputados que han asistido a eventos de Morena, sobre todo en el marco del pasado proceso electoral. Yo no impugnaré la actuación de los compañeros. El Comité Ejecutivo está anunciando que va a iniciar algunas quejas en la Comisión Jurisdiccional. Yo voy a esperar a ver qué resuelve el órgano jurisdiccional. Particularmente yo no iría a firmar esos documentos o esos llamados. Y yo nomás una rápida, y es una frase de un expresidente del PRD que creo que va muy bien y junta los dos temas, y decía: primero, si estamos expulsando gente, primero expulsemos a los corruptos y después a los indisciplinados. No sé quién decía. Por alusiones personales, implícitas alusiones personales. No, a ver, yo he sido muy respetuoso de la Dirección Nacional. Cuando yo fui presidente del partido no me habría gustado que mis predecesores se metieran a opinar o a criticar mis decisiones. Voy a seguir siéndolo, voy a seguir respetando las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y particularmente de la presidenta del partido. Me limito a decir, hay que analizar con mucho cuidado cada caso y con gran sensibilidad política. No se trata de un asunto de la letra del estatuto, es un asunto del espíritu del estatuto y del bien del partido. La frase que citó el diputado Nava pues es mía, entonces la suscribo, ni modo que diga que no.